Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. A veces, al caminar por las calles nocturnas de la ciudad, sentía que el aire se me hacía espeso y que algo en la oscuridad me observaba. Era policía y había enfrentado criminales, ladrones y hasta asesinos. Pero había un miedo que jamás pude vencer, uno que me acompañaba desde la infancia: el temor a los payasos. No sé si fue alguna fiesta infantil o algún programa de televisión que lo originó, pero algo en sus caras pintadas, en sus gestos exagerados y sus risas forzadas me helaba la sangre. La gente se burlaba, ya que decían que era algo ridículo para alguien en mi posición. ¿Cómo es posible que un hombre armado, entrenado para enfrentar situaciones peligrosas, tenga miedo a los payasos? La verdad es que yo no lo hablaba, pero en la soledad de mis noches temía encontrar uno de ellos en cada esquina oscura, esperándome con su sonrisa grotesca. En una ocasión, un compañero, queriéndome gastar una broma, alguna vez pegó una imagen de un payaso en el espejo de mi retrovisor en la patrulla. Esa noche, cuando la vi reflejada con la luz de una farola, creí morir del susto. Desde entonces, intento no mostrar mi miedo, pero la verdad es que no puedo evitarlo. Aquella noche en particular, la ciudad parecía más silente y oscura que de costumbre. Los faroles proyectaban sus luces amarillentas en la calzada, formando círculos que parecían flotar en el vacío. La radio de la patrulla estaba en silencio y la noche transcurría tranquila, sin novedades. Fue entonces cuando, en una calle desierta, vi una figura al final de la acera. A pesar de la distancia, reconocí de inmediato el traje a rayas, el cabello abultado y ese maldito maquillaje blanco que se extendía por toda su cara. Era un payaso. Estaba de pie, inmóvil, mirándome. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que era algo irracional, pero en mi interior una voz me decía que no era una simple broma, que había algo oscuro y malévolo en ese ser que me observaba desde lejos. Quería arrancar, quería huir, pero algo me detenía. Era mi orgullo, mi deber de enfrentar mis miedos, así que, con paso decidido, me dirigí hacia él. Al acercarme, el payaso no se movió. Su sonrisa, ancha y roja, parecía burlarse de mí. Sus ojos estaban fijos en los míos, sin parpadear. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué podía querer? ¿Por qué estaba allí? No tenía respuestas, solo un profundo y paralizante terror. Traté de hablar, de preguntarle quién era, pero no salió palabra alguna de mi boca. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de mi respiración entrecortada y el palpitar de mi corazón. Y fue entonces cuando, desde las sombras detrás del payaso, emergieron otras figuras. Todos payasos, todos con esa misma sonrisa siniestra, todos mirándome. Estaba rodeado. La ciudad, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una trampa. No había dónde huir, no había salida, y en medio de esa calle desierta, bajo la luz amarillenta de los faroles, enfrentaba mi peor pesadilla. El payaso principal dio un paso hacia adelante, extendiendo su mano hacia mí. Su sonrisa se ensanchó aún más, revelando unos dientes puntiagudos y manchados de rojo. Por un momento todo se volvió oscuro, y el silencio se transformó en una cacofonía de risas retorcidas. Mis pies se sentían pegados al pavimento. Aquel rostro que siempre había habitado mis pesadillas ahora estaba frente a mí, más vivo y amenazante que nunca. Recordé de golpe aquel viejo cuento que mi abuela solía contarme cuando era un niño, sobre un espíritu travieso que tomaba la forma de tus peores miedos para aterrorizarte. En ese momento, las palabras de mi abuela resonaron en mi cabeza como un presagio. Miré a mi alrededor buscando una escapatoria, pero los edificios altos y las paredes de piedra me cerraban cada paso. Los otros payasos, con sus rostros pintados y sus ropas coloridas,
se estaban acercando lentamente a mí, cerrando el círculo, cada uno con una expresión más siniestra que la anterior. Sus risas bajas y burlonas retumbaban en el aire, creando una atmósfera aún más asfixiante. Algunos llevaban globos de colores que flotaban a su lado. Otros tenían juguetes extraños y retorcidos, como instrumentos de tortura diseñados para niños. Pero todos tenían algo en común: esa mirada hambrienta. Me costaba trabajo respirar, sentía el frío de la noche penetrando en mis huesos y por un instante pensé en dejar que todo terminara. Pero una voz interna, quizás el instinto de supervivencia, me gritaba que luchara, que enfrentara ese miedo de una vez por todas. Tiré mi radio al suelo, sabiendo que no me sería de ayuda. Saqué mi arma, aunque dudaba de su eficiencia contra aquellas abominaciones. Apunté directamente al payaso principal, tratando de encontrar coraje en la profundidad de mi ser. ¿Qué quieren de mí?, logré articular, aunque mi voz sonó temblorosa. El payaso principal inclinó la cabeza, como analizando mi pregunta, de una forma extraña, casi como lo hacen los perros. Luego, con una voz profunda y retorcida, que parecía surgir de las profundidades de un pozo sin fondo, respondió: jugar. La palabra retumbó en mi cabeza. Aquellas entidades no eran simples payasos, eran manifestaciones de mis miedos más profundos y no descansarían hasta consumirme por completo. Con último aliento de valentía, disparé hacia el payaso principal esperando que eso lo detuviera. Pero el proyectil pasó a través de él como si fuera una ilusión, desvaneciéndose en el aire. El grupo de payasos comenzó a cerrarse sobre mí, sus risas se intensificaron y supe que estaba atrapado. Estaba a punto de enfrentar mi final en medio de aquella calle desierta, a manos de mis peores pesadillas. El aire se cargó de una electricidad inquietante. Aquel payaso demoníaco extendió su brazo hacia mí y de su mano salió una especie de humo negro que comenzó a envolverme. Las risas se tornaron más estridentes y sentí cómo ese humo se metía por mis fosas nasales y mi boca, intentando asfixiarme por dentro. Cerré los ojos esperando lo peor, pero en ese momento un recuerdo me sacudió. Era mi padre, enseñándome a controlar mi respiración durante los entrenamientos de tiro. Las palabras de mi viejo resonaron en la mente: hijo, el miedo es solo una respuesta de tu cerebro. Controla tu mente y controlarás tus miedos. Abrí los ojos, decidido a no dejarme vencer por aquellas abominaciones. Concentrando toda mi fuerza, toda mi voluntad, expulsé aquel humo de mi cuerpo con una exhalación potente. Tomé una profunda bocanada de aire y al levantar la vista, noté que los payasos habían retrocedido unos pasos. Quizás era el efecto de enfrentarme a ellos, o quizá había algo en aquel humo que me había dado una momentánea ventaja. Decidido a aprovechar ese respiro, corrí hacia mi patrulla y encendí la sirena, esperando que el sonido y las luces pudieran dispersarlos. Los payasos, confundidos por el estruendo, se cubrieron los oídos y retrocedieron aún más. Observé que la luz directa parecía hacerles daño, como si fueran criaturas de la oscuridad. Pensé en mi linterna, siempre potente y confiable. La saqué rápidamente y apunté a la cara del payaso demoníaco, el cual gritó de dolor y se desvaneció, convirtiéndose en un montón de humo negro. Los otros, al ver la suerte de su líder, se volvieron más erráticos y agresivos. Sabía que no podía enfrentarlos a todos, pero tampoco podía huir sin más. Recordé entonces una vieja iglesia abandonada a unas cuantas calles de allí. Había escuchado historias sobre el lugar, de cómo había sido un santuario contra las fuerzas oscuras en tiempos pasados. Eventualmente debería llegar ahí, ya que era mi única esperanza. Con todas mis fuerzas corrí hacia la iglesia, con los payasos siguiéndome de cerca. Sus risas se tornaron en gritos guturales y sentía cómo intentaban alcanzarme con sus largos brazos. Sin embargo, logré llegar a la entrada de la iglesia y con un esfuerzo sobrehumano empujé las pesadas puertas de madera para cerrarlas tras de mí. El interior estaba oscuro, pero las vidrieras proyectaban luces multicolores, creando un ambiente surrealista, casi como el de un circo. A lo lejos, en el altar, había una cruz grande e imponente. Sin perder el tiempo me dirigí hacia ella,
esperando que pudiera ofrecerme algún tipo de protección. Mientras me acercaba, escuché golpes en la puerta y los gritos distorsionados de los payasos intentando entrar. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que lo lograran. Las luces de las vidrieras proyectaban sombras danzantes en el suelo de la iglesia. A pesar de haber escapado momentáneamente de los payasos, podía sentir la opresión de su presencia, como si las paredes mismas estuvieran siendo comprimidas por su maldad. Entonces encontré una puerta lateral que llevaba al campanario. Sin dudarlo, ascendí las estrechas escaleras con la esperanza de encontrar una salida, o al menos un lugar donde pudiera esconderme. Al llegar arriba, la vista de la ciudad me sobrecogió. Aunque estaba en medio de una pesadilla, la belleza tranquila y serena del panorama contrastaba fuertemente con la terrorífica persecución que estaba viviendo. Fue entonces cuando escuché el chirrido de las puertas de la iglesia abriéndose, seguido de los pasos sordos y las risas retorcidas de los payasos. Finalmente habían entrado. En el campanario encontré una vieja radio. La encendí y busqué frenéticamente una frecuencia. Finalmente, contacté con la central de la policía. «Necesito refuerzos en la iglesia de la calle Rosales», grité, esperando que me escucharan. El operador, con voz preocupada, respondió: «Estamos enviando unidades ahora mismo. Mantente a salvo». Las risas se acercaban más y más. Sabía que no tenía mucho tiempo. Busqué algo con que defenderme y encontré una vieja barra de metal. Si ese iba a ser mi último enfrentamiento, al menos no iba a rendirme sin luchar. Los payasos comenzaron a subir las escaleras del campanario. Podía ver sus sombras retorcidas proyectándose en las ventanas. El payaso principal estaba nuevamente al frente, con su sonrisa desquiciada más grande que nunca. Con la barra en mano me preparé. El primer payaso emergió y con un grito desesperado lo golpeé, haciéndolo desplomarse por las escaleras. Pero había más y no tardaron en llegar más, y luché con cada uno de ellos, usando toda la adrenalina y el miedo acumulado como combustible. Pero eran muchos y poco a poco comenzaron a superarme en número. Y cuando todo parecía perdido, las sirenas de la policía retumbaron en la noche. Las luces de las patrullas inundaron el campanario. Los payasos sorprendidos retrocedieron, y aunque la luz parecía hacerles daño, no desaparecieron completamente, sino que se fundieron con las sombras, desvaneciéndose lentamente. Exhausto y herido me desplomé en el suelo. Los refuerzos subieron al campanario y entre ellos reconocí a varios de mis compañeros, los cuales me ayudaron a levantarme, y mientras bajábamos las escaleras, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia las sombras donde los payasos habían desaparecido. No hubo arrestos esa noche, y nunca se encontró evidencia concreta de lo que había sucedido. Los demás oficiales simplemente lo atribuyeron al estrés y a la fatiga, pero yo sabía la verdad. Desde entonces las calles de la ciudad ya no se sintieron seguras para mí. Dejé la fuerza policial poco después, buscando una vida más tranquila. Pero a veces, al caminar por las oscuras calles, todavía siento que algo me observa desde las sombras. Y cada risa lejana, cada globo que veo flotando, me recuerda que mis miedos nunca desaparecieron del todo. Solo se escondieron, esperando el momento perfecto para regresar.